Bueno, esta corta enseñanza la he titulado El proceso antecede a la promesa. O más bien, el proceso es la puerta a la promesa. En Isaías capítulo 43, versículo 2, el profeta Isaías da una palabra a Israel en tiempos de angustia. Y dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Cuando el profeta Isaías da esta palabra de parte de Dios a Israel, Israel estaba en un tiempo de angustia, un tiempo de esclavitud. Por eso hoy en día es muy común uno decirle al Señor, recibir una palabra de parte, dice: Dios va a estar contigo, Dios va a abrir la puerta, Dios va a darte el negocio, Dios va a abrirte las puertas para ese lugar, Dios va a estar contigo, tienes el respaldo de Dios. Pero esas son todas promesas y son buenas la palabra. Pero cuando Dios dijo aquí a Israel que cuando pasaran por las aguas, Él iba a estar con ellos. Y es muy común hoy en día ver al contrario. Hoy en día es muy normal, muy común que uno diga: wow, el Señor está conmigo, pero que antes de esa promesa cumplirse, antes de uno ver ese regalo, esa bendición, ese respaldo en uno, hay que pasar por momentos de prueba y momentos de proceso. Sin el proceso no existe una promesa, porque el proceso antecede la promesa. Cuando el profeta Isaías dio esta palabra, lo dio cuando Israel estaba oprimido, estaba cautivado, habían sido exiliados. Babilonia en ese tiempo había capturado a Israel. Israel había perdido su hogar, habían perdido su ciudad natal y habían sido llevados cautivos a Babilonia. En ese tiempo Babilonia capturó a Israel y al todo el pueblo de Israel y destruyeron el templo de Jerusalén, que había sido predicho o había sido predicado, había sido profetizado por el profeta Jeremías. Entonces el Señor da una palabra aquí muy interesante. Dice: cuando pasen por las aguas, yo voy a estar con ustedes. Él nunca dijo que no íbamos a pasar. Él dijo que aunque pases por las aguas, que aunque pases por dificultades, que aunque seas tal vez oprimido, afligido, aunque seas atacado en todas las áreas de tu vida, aunque el diablo, el enemigo, se levante, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, le dijo el Señor a Jeremías. Y esa palabra es para ti. Pero es necesario esos momentos de proceso para que vengan las promesas de Dios. Y tal vez tú has pensado, dicho: Señor, se me han levantado todo, siento que se me han cerrado las puertas en otro lugar. Pero el Señor necesita ese proceso, porque ese proceso es la puerta a la bendición, a la promesa que Él tiene para tu vida. Y por eso el Señor profetizó esto sobre Israel. En Génesis capítulo 15, versículo 1 al 9, también está Abraham. ¿Se acuerdan que antes de Abraham era Abram? Su primer nombre era Abraham, y estaba con su mujer y su esposa Sarai. Pero Dios les cambia el nombre a Sara, y Dios le cambia el nombre a Sarai, a Sara, y le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes, padre de muchos. Pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que él iba a tener hijos y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra, dice que en quién las podrá contar. Cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, él estaba pasando un momento de infertilidad. Su esposa no podía concebir ni tener hijos con su esposa porque él estaba de una edad avanzada.
Pero es tremendo que Dios, cómo usa el proceso, cómo Dios usa los momentos difíciles en tu vida para después proponerte y llevarte a la promesa de bendición, a la promesa de victoria para tu vida. Y eso es lo que Dios va a hacer. Él le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo dice la Biblia que lo llevó afuera, más adelante si lo puedes leer. Dice la Biblia que Dios lo sacó del lugar donde él estaba y le mostró y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, Abraham, y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y el Señor le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le dio una promesa, pero ese momento Abraham estaba pasando un momento difícil. Su esposa con él no podían tener hijos, no podían concebir. Él creía que no iba a heredar y tenía a su siervo Eliezer, un esclavo que había nacido en su propia casa. Pero aunque Abraham estaba pensando de otra manera, en una manera distinta, Dios estaba pensando en cosas grandes. Dios estaba pensando en darle lo mejor, en darle una descendencia, en llamarlo padre de multitudes. Y Dios le cambia el nombre a Abraham y le cambia, por haber pasado ese proceso, Dios le cambia ese nombre. Y por creerle a Abraham a Dios, entonces Dios le cambió el nombre, le cambió su identidad, le dijo, vas a ser papá de muchedumbres, vas a ser llamado Padre de la Fe, porque le has creído a Papá Dios. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo hoy. Quería compartir contigo que creas en el Señor y que dejes que el proceso forme tu vida. Deja que el proceso de Dios abra la puerta a la bendición y a la promesa, porque eso viene para tu vida en el nombre de Jesús. Deja que el proceso que estás pasando sea guiado por el Espíritu Santo y descansa en la presencia, en la palabra de Dios. Dile, Señor, el proceso es la puerta a mi bendición y a mi promesa.